Bueno, y buenas noches para todos. Dios les bendiga. De antemano, bendiciones a todos aquellos que han sido disciplinados con la escuela, para aquellos que están siendo muy disciplinados en enviar las tareas a tiempo. Gloria al Señor por esto. De eso se trata, de formar carácter y líderes disciplinados. Vamos a entrar entonces en la lección número 6, que está enfocada en el servicio y la humildad en el liderazgo espiritual. Servicio y humildad en el liderazgo espiritual. En una escuela de alto nivel, no buscamos alcanzar títulos humanos ni posiciones de prestigio secular, de ninguna manera. Nuestro único propósito es sumergirnos profundamente en el diseño original del reino de Dios, el cual revoluciona por completo el concepto del éxito actual. Y para esto necesitamos conocer unos principios que debemos de conocer en esta clase. ¿Cuáles son esos principios? Autoridad, humildad y el estandarte de Cristo, que es nuestro mayor ejemplo, que es nuestro mentor, es nuestro pastor, es nuestro líder por excelencia a seguir. Entonces, como primer elemento, la autoridad mediante el servicio. Entiéndase que el liderazgo espiritual no se mide por la cantidad de personas que te sirven, que están a su alrededor. No, sino por el número de personas a las que tú decides servir activamente cada día. Ampliémoslo un poquito. Cada uno de nosotros, no todos, pero cada uno de nosotros, los que son líderes, tienen un grupo de personas a cargo. Entonces, la tarea de un líder no es mostrar su autoridad en ellos cada día, sino que en su mentalidad y en su corazón sabe que su prioridad es servir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Entonces, debemos de aprender del Señor Jesucristo, que es nuestro mentor por excelencia. El segundo elemento es la humildad como fundamento. La verdadera grandeza en el reino no nace de la autosuficiencia, sino de reconocer con tal honestidad nuestra dependencia absoluta de Dios y modelar un corazón enseñable. Poder decir en algún momento, ¿cierto? Desaprendo para aprender. Es muy importante esto. Desaprendo para aprender. En mi humildad, todos los días tengo algo que aprender de otros, de lo que vivo a diario en mi entorno. Tenemos algo que aprender. Y en mi humildad, ¿cierto? Debo de aprender esas enseñanzas que recibimos a diario y aún con otras autoridades. Me gusta mucho cuando hablamos de la humildad, porque la humildad Jesús la resaltó mucho en él. Sean mansos y humildes como yo. Yo creo que un líder gana más siendo humilde que siendo autoritativo, ¿cierto? Que siendo de pronto un líder extremista, ¿cierto? En que le cumplan tareas. Nuestra tarea es ser humildes como el Señor Jesucristo. Y tercer elemento, el estandarte de Cristo. Nuestra mayor referencia es Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, lavando los pies de sus propios discípulos. Aquí podemos ver entonces la kenosis del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la kenosis, estamos hablando del autovaciamiento del Señor Jesucristo en su divinidad para, como ser humano, servir. Eso lo vamos a aprender más adelante. Objetivos que necesitamos en esta clase el día de hoy, la clase 6. Primero, desarrollar. Segundo, modelar. Y tercero, impactar. Primer objetivo, desarrollar. ¿Qué debemos desarrollar? ¿De qué hemos estado hablando en esta escuela LAN? ¿Cuál ha sido el enfoque de la escuela? El carácter, ¿cierto? Entonces, objetivos de esta clase es desarrollar el carácter de siervo en la toma de decisiones estratégicas. Esto es muy importante que lo entendamos.
Hay momentos en que vamos a tener que tomar decisiones y van a ser estratégicas. Si pongo como ejemplo a Eric, en el altar, Eric, ¿con quién está trabajando? Con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con parejas. Va a haber momentos en que él tendrá que tomar una decisión determinante en algún momento. Y si no la sabe tomar estratégicamente, podrá en algún momento hacer un grave daño psicológico en alguno. ¿Por qué digo daño psicológico? Porque dígame que ponga de pronto en algún momento para un concierto a trabajar a 10 y que de los 10 van a salir nomás 5 y todos están en la mente de que van a ir a ese concierto y de que a última hora le dicen a Eric, no tenemos sus 10 cupos, solamente hay 5. Y si él no toma la decisión correcta para esos 5, ¿los otros cómo van a quedar? Lo digo porque a mí me pasó una vez que me pusieron a armar un bosquejo para predicarlo en la iglesia central. Y el día que estaba, mejor dicho, trasnochado de muchos días haciéndose bosquejo para predicarlo, ese día subieron a otro. ¿Cómo creen que me sentí yo? Pero luego entendí que Dios estaba formando un carácter en mí, a ver cómo yo lo iba a tomar. Pero yo me quedé tranquilo, pero mi corazón se compungía porque estaba preparado, era para ese día. Pero ¿cuál fue el mayor privilegio? Cuando el pastor un día en un dominical, hablándole a toda la iglesia, a más de 1000 personas, me coloca como ejemplo. Y aquí está el hermano Oscar, un hombre de oración, un hombre que está de martes a viernes a las 5 de la mañana hasta las 7 dirigiendo los devocionales. Lo que había hecho en la intimidad del Señor me recompensa en público. Tremendo esto. Así que cuando hablamos de esa parte del desarrollar el carácter como siervo en la toma de decisiones estratégicas, es muy importante, amados, porque hay momentos en que vamos a tener que tomar decisiones. Y si usted no está preparado para tomar decisiones estratégicas, en algún momento usted va a agrandar un problema. Debemos de ser muy estratégicos. Algunos de nosotros que lideramos en algún momento tenemos que tomar decisiones en la presencia de Dios y ser estratégicos porque ya le hemos colocado esa toma de decisión a Dios primeramente, que es el que nos guía. Podríamos decir el Señor cómo cometió el error de meter entre los 12 a un traidor. Pero esa era la voluntad de Dios. Porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a haber un traidor que lo iba a vender. Ya estaba escrito que había un hijo de perdición que no iba a cambiar. Entonces, el segundo objetivo es modelar una autoridad espiritual que sane, restaure y edifique a la iglesia. Todo líder, amado hermano, amada hermana, todo líder que tiene una autoridad delegada en la iglesia, delegada por Dios, está apto. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar y para edificar la iglesia. Para eso el Señor nos colocó, no para que me sirvan, sino para yo ser un canal de bendición, para el que necesito restaurar, para el que necesitamos sanar el corazón apocado, para el que necesita que le extiendan una mano y restaurarlo, para el que tiene sus rodillas endebles, el que está caído, para levantar la iglesia en algún momento de algo que esté pasando. Somos nosotros como líderes los que Dios está capacitando para levantar, sanar la iglesia. ¿Están conmigo? Y tercer elemento, impactar. Dentro de los objetivos de esta clase no solamente desarrollar, modelar, sino también impactar tus entornos con un testimonio coherente, íntegro y centrado en el evangelio, que es lo prioritario. ¿Cierto? Dios nos colocó en frailes para impactar y que a través de nuestro testimonio seamos coherentes, que lo que predicamos lo vivimos, que lo que está saliendo de nuestros labios, la gente lo está viendo.
lo está notando que somos de los que vivimos el evangelio que predicamos. ¿Están conmigo? Que tenemos un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque está centrado en el evangelio. ¿Están conmigo? Porque está centrado en el evangelio. Gloria al Señor por eso. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo de alto nivel, ¿cierto? Tenemos por A o por B que entender que la humildad y el servicio son inseparables. Ambos deben de ir entrelazados como eslabones, son inseparables. El servicio y la humildad. Entonces, en el reino de Dios, liderazgo y servicio son inseparables, mientras en el mundo asocia liderazgo con poder, con posición, con control. Jesús define la grandeza como servicio sacrificial. ¿Cómo mide Jesús la grandeza? En un servicio sacrificial, porque Él es el modelo, Él es el mentor. Amén, para nosotros, como sacrificio en el servicio. Tremendo. Entonces el líder espiritual no se distingue por cuántos lo sirven, sino por cuántos está dispuesto a servir. Por eso la humildad no debilita la autoridad, la purifica. Resalte esa frase ahí. La humildad no debilita la autoridad, al contrario, ¿qué hace? La purifica. Porque ese líder, qué bonito es escuchar cuando alguien dice, quiero trabajar con ese líder. Es que es muy humilde, tiene un amor, tiene una forma de expresar las cosas, tiene una forma de pedir favores. Se le nota la madurez a ese líder. Qué bonito es esto. Entonces Marcos, Juan y Filipenses nos enseñan algo sobre el servicio y la humildad en el liderazgo. En Marcos 10, de 42 al 45, Marcos 10, del 42 al 45, veamos qué nos dice. Marcos 10, del 42 al 45, mire lo que dice. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué está hablando Jesús en Marcos? Responde que la ambición de Santiago y Juan contrasta el modelo de gobierno gentil con el modelo del reino, en el contexto del texto que estamos que acabamos de leer. Entonces, el que quiera ser grande deberá primeramente ser servidor. Nunca, amados hermanos y hermanas, nunca le vaya a pasar a usted por la mente querer titular. No alimente orgullo, no alimente en algún momento altivez o prepotencia, porque te vas a estrellar. Porque va a haber un momento en que la mirada del Señor se va a quitar de ti. Porque el Señor al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde, ¿qué hace? Da gracia al humilde. Así, mis amados hermanos, tengan muy en cuenta lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? En el servicio. Nunca busque servirle al ojo donde quiera que el Señor lo coloque. Usted le va a servir es primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si algo he aprendido yo en estos 29 años de servicio, es que cuando yo estoy en un altar, cuando estoy en un hogar dando un mensaje, dando una palabra, cuando estoy predicando en un domingo, cuando estoy en un púlpito ajeno, al primero que yo le estoy sirviendo es al Señor, al que me quiero parecer cada día. Nunca le sirva al ojo porque te vas a estrellar. Servirle al ojo es usted empezar a permitir que en su vida crezcan esos tentáculos del orgulloso. Mientras más humilde usted sea, donde el Señor lo coloque, más bien le va a ir.
mejor le va a ir, porque en su corazón está primeramente el quererme parecer al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Juan 13 del 1 al 17, en Juan 13 del 1 al 17 es donde vemos el pasaje donde Jesús, antes de ir a la cruz, lava los pies de sus discípulos. En su humildad vemos la kenosis de Jesús, el vaciamiento de él, de su divinidad, para ser un servidor, un hombre humano, dándonos enseñanza a nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere hablar Juan en ese capítulo 13? Que durante la última cena Jesús lava los pies de sus discípulos y el maestro asume la posición de un siervo doméstico. Por eso dice la escritura que él se despojó. Y esa palabra despojar es vaciarse. Se vació de su divinidad, porque ahora está como un ser humano caminando entre nosotros y como ser humano llevando los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el liderazgo cristiano tiene como modelo supremo la encarnación y el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene como modelo supremo la encarnación y el sacrificio de Cristo. Primero, la redefinición de la grandeza. ¿Cómo así, pastor? La redefinición de la grandeza. El contraste con el modelo secular. Los gobernantes se enseñorean. Eso es lo que estamos viendo ahora después de elecciones, ¿cierto? Los gobernantes se enseñorean. Unos no quieren entregar, otros no quieren aceptar la derrota. Otros hablan con mucha fuerza en sus palabras, enseñoreándose de lo que el Señor le ha entregado, porque Él es el que coloca reyes y quita reyes. Está hablando de enseñorear. En el reino, la autoridad se expresa mediante el servicio. Gracias por el apoyo. Amén. En el reino, la autoridad se expresa ¿de qué manera? Mediante el servicio. Mediante el servicio. B. Grandeza medida por entrega. El mayor, según Jesús, es ¿quién? El que sirve. Cualquiera de entre ustedes que quiera ser mayor o el grande, hágase siervo. Hágase siervo. Qué bonito es esto, que cuando usted no se le ha dicho siéntese en este lugar de privilegio y escoge la silla más humilde y espera que a usted lo coloquen en la silla de mayor privilegio. Porque en su humildad simplemente quiere que si hay algún momento en una promoción, que sea Dios o la autoridad que lo vaya a hacer conmigo, pero no que yo tome la decisión adelantada. ¿Están conmigo? Entonces, C, liderazgo sacrificial. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. ¿Cuál es el principio? Que la autoridad espiritual auténtica nace del sacrificio, no de la imposición. Me gustó mucho esa frase. La autoridad espiritual auténtica nace del sacrificio, no de la imposición. Segundo, el ejemplo supremo, que es Jesús al lavar los pies. La conciencia de identidad. ¿Qué pretendía Jesús a través de ese acto de humildad, de vaciarse hasta el punto de ser como un siervo? ¿Qué quería enseñarle él a sus discípulos? A que conserven el ejemplo, el testimonio y la humildad. ¿Cierto? Que mantengan esa identidad juntamente con él.
Jesús sabía que venía de Dios y volvía a Dios, pero quería dejar unos buenos discípulos en un carácter humilde. B, acto deliberado de humildad. Se levantó, tomó una toalla y lavó sus pies sucios. Dígale que tiene a su lado, tome la iniciativa cuando la tengas que tomar. De que lo principal es que el Señor es el que está viendo lo que tú haces, no lo que tú quieres que otros vean, sino porque tú le estás sirviendo es al Señor. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Se levantó, cambio de posición, él mismo tomó la decisión, se levantó. Él le está enseñando hoy el Señor, levántate de donde estés. Empieza a ejercer lo que te he enseñado que ejerzas a través de la humildad. Tomó una toalla. ¿Quiénes eran los que tenían esas toallas? Los siervos. Porque todo siervo en una casa de un rico era el que primero abría la puerta. Era el que primero estaba presto a servir a los visitantes de la casa del rico. Era el que llegaba con un librillo, con agua, con la toalla. Porque cuando los visitantes llegaban de lugares polvorientos y lejanos, llegaban con los pies resecos del desierto. Y el lavamiento de los pies y la toalla era un refrigerio y un descanso. Yo no sé a cuántos de ustedes la esposa le ha dado un masaje en los pies cuando ha estado cansado. Y uno queda como nuevo. Pues a los que le han hecho, ¿no? Quedan como nuevos. ¿Por qué? Porque de la planta de los pies es la que todo el día está recibiendo el peso de todo el cuerpo. Y hay un cansancio en las plantas. Y cuando hay unos masajes en la planta, viene un refrigerio y un descanso. Porque usted todo eso lo recibe la información en su cerebro. Y ese descanso, ese refrigerio que lo recibe en el cerebro, lo esparce al cuerpo y viene, claro, como un refrigerio, como un gozo. Y es lo que el Señor, ¿cierto?, hace con nosotros. El primero fue ese ejemplo de cambiar de posición, de tomar una toalla y de lavar los pies sucios. Es un acto profético muy hermoso. Yo lo he hecho 2 veces en diferentes fincas de eventos y les cuento que ha sido una gran bendición. Una bendición muy fuerte. Tanto que cuando he empezado a lavarle los pies a las personas, hay algunos que reciben el Espíritu Santo. Hay otros que empiezan a hablar en lenguas. Hay otros que empiezan a llorar como niños porque necesitaban un descanso y un refrigerio en ese momento a través de ese acto. C, el mandato práctico. ¿Cuál es el mandato práctico de Jesús? Les he dado ejemplo. Entonces, ¿cuál es la aplicación ahí? La seguridad de nuestra identidad en Cristo nos libera para servir sin temor y a perder estatus. ¿Sí? Esa aplicación ahí. La seguridad de nuestra identidad en Cristo nos libera para servir sin temor a perder estatus. Me da vergüenza ajena tener lo que decir, pero una persona que se preparó, estudió, llegó al punto de ser pastor, pero cuando le pidieron el favor que apoyara el aseo de la iglesia, empezando por los baños, luego barrer el salón, luego limpiar sillas,
¿Qué fue lo que dijo? Le dijo al pastor general: qué pena, pero yo no me preparé para lavar baños ni limpiar sillas. A pesar de que se preparó muy bien, pero todavía en su corazón había orgullo. Por ningún momento, en ningún momento había humildad. Por eso es tan importante que los que terminan discipulado entran en 3 meses de servicio con los diáconos, que es algo que no hemos cumplido, que debemos de cumplir. Porque esos 3 meses no es que se va a quedar como diácono, sino que se les va a enseñar humildad en el servicio. A empezar desde abajo, como lo hizo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí? No lo sabemos. Pero ¿cuántos de los que están aquí en el momento que se les pida un favor de hacer un diaconado por 3 meses y que le toque baños, barrer una cosa y la otra, sí, lo haga de corazón? Gracias por el apoyo. Amén. Gloria al Señor por esto. Entonces, tercero, la mente de Cristo. La mente de Cristo, que nos enseña humildad voluntaria. No sean egoístas ni traten de impresionar a nadie. Oiga, no sean egoístas ni traten de impresionar a nadie. Humildad voluntaria, algo que nace del corazón, que yo exteriorizo porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Y si tengo el Espíritu Santo de Dios, con facilidad voy a exteriorizar la humildad cuando tenga que hacerla notoria. B, la actitud de siervo, lo que nos enseña Cristo como el mentor por excelencia. Humildad voluntaria, una actitud de siervo. Cristo se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué aprendemos de Cristo? Exaltación divina. La humillación precede a la exaltación. ¿Qué hizo Jesús? Primeramente fue humillado. Pero después, ¿qué pasó con él? Recibió su exaltación. Muchos son al contrario. Menos mal que aquí no hay ninguno. Pero muchos quieren primeramente exaltación antes que pasar por un quebrantamiento. Y con Dios, Él es perfecto en hacer las cosas como son. Porque el proceso del Señor, Él empieza de adentro hacia afuera. Y empieza a tratar todas esas áreas que a veces tenemos por allá que no le hemos querido entregar. Que en vez de ayudarnos a nosotros a avanzar, nos están restando en el servicio, en el liderazgo. Porque son áreas que no le hemos querido entregar al Señor. El orgullo espiritual. Mientras más humildes seamos, mucho mejor. Más puntaje voy a ganar en el reino de los cielos, pareciéndome al Señor Jesucristo. Entonces, búsqueda de reconocimiento. El principio de la exaltación divina, la promoción en el reino es resultado de la humildad perseverante. Clave. La promoción en el reino es resultado de la humildad perseverante. Lo digo por testimonio, porque es la forma en que Dios me ha permitido ser promocionado muchas veces en el caminar de mi ministerio. Porque Dios me ha permitido cada vez más mantener la humildad y la perseverancia para que el Señor me promocione cuando Él crea que es conveniente, que voy a avanzar, que voy a crecer, que voy a sumar, pareciéndome a Él. Entonces, si tú quieres ser promocionado en el reino, entonces, ¿qué debemos de exteriorizar? Humildad perseverante. Humildad perseverante. Entonces, 4 obstáculos al liderazgo servicial.
¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuál es el primero? Orgullo espiritual. Pensar que servir tareas pequeñas es degradante. ¿Cuál fue el padre que quiso poner a sus hijos más por su presencia que por el corazón? ¿Cuál fue ese padre? Isaí. Fue claro el profeta: trae todos tus hijos, pero a David lo dejó en el campo con las ovejas. Pensó que sus hijos altos de estatura, crupulentos, porte de rey, que eran los que iban a reinar. Pero cometió el grave error, porque el Señor no mira el cascarón, Dios mira el corazón. Y la bendición era para David, el que estaba siendo allá procesado con las ovejas, ¿cierto? Ese fue el que tuvo el privilegio de ser el hombre que recibía el mayor privilegio en Israel, ser rey. Ser rey. Por eso los que hemos estudiado la oveja, escúcheme esto. Hay ovejas que cuando parían sus corderos, los rechazan, que son llamados los rechazados. Cuando una oveja rechaza un cordero y el pastor insiste para que la alimente, para que esté en su regazo, dándole calor en su crecimiento, y el pastor insiste, la oveja patea al cordero, patea al pastor. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Llevarse esa oveja, ese cordero, perdón, llevárselo a su casa, darle todos los días biberón, acostarla en su regazo, que ella escuche su latido, su calentamiento. Mientras ella la alimenta, mientras el pastor alimenta a esa oveja por muchos días, cuando ya ella está fortalecida, entonces la puede soltar con la demás manada de ovejas. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando el pastor ya todos los días las llama, son las primeras en llegar, las rechazadas, porque conocieron el amor, el valor, el tiempo que le dedicaron. Entonces, esas tareas que muchos tal vez vean degradantes son las que tienen mayor peso en el reino de Dios. Búsqueda de reconocimiento, servir esperando aplausos, anula la recompensa espiritual. Nunca busques reconocimiento, busques primeramente la aprobación del Señor. Es lo mayor, lo mejor, lo más importante, la aprobación de Dios. No esperar que me aplaudan, no esperar que se me acerquen, no esperar que me den una tocadita en la espalda y me puedan hablar con palabras que levanten en algún momento mi ego. No, de ninguna manera. Esperemos más bien la aprobación de Dios. 6. Temor a perder autoridad. Obstáculos en el liderazgo, orgullo espiritual, búsqueda de reconocimiento y temor a perder autoridad. Algunos creen que humildad implica debilidad. Pero para nosotros hoy, ¿qué es la humildad? Fortaleza espiritual. No es la humildad debilidad de ninguna manera, es su fortaleza espiritual. Por eso dice la escritura, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En realidad la humildad fortalece la credibilidad del líder. ¿Cuántos están conmigo? En realidad la humildad fortalece la credibilidad del líder.
Dígale al que tiene a su lado, está cambiando tu rostro, te veo muy humilde. Un pastor reconocido visitó una congregación pequeña como invitado especial. Antes del servicio notó que el equipo de limpieza no había llegado. Sin anunciarlo, tomó una escoba y comenzó a barrer el templo. Cuando los miembros llegaron, lo encontraron sirviendo en silencio. Ese acto impactó más que su predicación posterior. O sea que el servicio visible confirma la autenticidad del mensaje proclamado. ¿Cuántos están conmigo? Por eso, mis amados, yo les digo que esas prácticas concretas de humildad en las demás lecciones que hemos visto, hay unas prácticas que también deben de leer y ponerlas en desarrollo, tener un cuaderno de apuntes, es muy importante, ¿cierto? Realizar tareas sencillas sin anunciarlo, ¿cierto? Voy a sacar la manguera, voy a lavar ese frente bien bonito. Voy a deshiervar esos rincones que ya están que salen papayas. Me parece algo tan bonito cuando alguien ve un problema en la iglesia y toma la decisión de arreglarlo. Me parece tan bonito. Digo, esos son los maduros que necesita la iglesia, que ven problemas y están prestos a solucionarlo. Me parece algo tan bonito. Hacer tareas sin anunciarlo. Prácticas concretas de humildad. Escuchar antes de hablar en reuniones. Reconocer públicamente el trabajo de otros. Importante. ¿Cierto? Pedir perdón cuando sea necesario. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? No todos santos aquí. Querubines aquí. Aquí hay algunos. Aquí hay algunos que sé que les cuesta pedir perdón porque no reconocen su error en algún momento. Les cuesta pedir perdón. Pero el maduro, aunque él no haya hecho el daño, el maduro se acerca y para sanar el corazón del otro, no de él, porque toma la decisión de ir a pedir perdón, ya lo tiene sano. Simplemente por amor al otro, para que no se contamine de un rencor, va y pide perdón. ¿Están conmigo? Cuando tenga que pedir perdón, hágalo. Porque eso lo hace grande, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Aceptar corrección con gratitud. Claro, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos de uno mismo. ¿Están conmigo? Aprendas esa frase. La humildad no es pensar menos de uno mismo, eso no es humildad, sino pensar menos de uno mismo para no enorgullecerse. Con el perdón de ustedes, para que no se le crezca la pechuga, ¿cierto? Entonces, hacer una aplicación a lo que hemos visto esta noche. Evalúa si tus decisiones buscan beneficio personal o dedicación colectiva. Evalúa. Sirve deliberadamente en áreas fuera de tu zona de comodidad. Sirve. Ayer se me acercó un grupo de hermanos, me cogieron ahí a quemarropa y me dijeron: pastor, denos usted la aprobación. Queremos hacer esto y esto y esto. Queremos salir a evangelizar. Queremos ir a ganar al perdido. Queremos ir a llevar un café, una galleta y dejarle un mensaje al que está allá afuera que se está perdiendo. Me pareció espectacular. La palabra que el Señor nos ha estado hablando estos días la está cayendo en tierra fértil. Porque eso es parecernos a Cristo. Parecernos al Señor, ir a buscar al perdido.
Me pareció algo muy bonito que necesita un ministerio fuerte en la iglesia del evangelismo. Salir afuera a ganar el perdido. Porque eso nos lo enseña la palabra. Es algo que por iniciativa tiene que estar en todo discípulo. Porque no es una opción, es un imperativo. Ir y hacer discípulos. No es opción, es un imperativo. Ir y hacer discípulos. Lo debemos de hacer. Practica el reconocimiento público del equipo ministerial. ¿Sí? Haciendo la aplicación ministerial. Que todo líder que hace con su equipo, cuando tenga que decirle bien, lo han hecho bien. ¿Qué está haciendo con ellos? Les está alimentando su apoyo, su aprobación, que lo están haciendo bien. Los está haciendo un reconocimiento público de que lo están haciendo bien para que no se vayan a enaltecer. Ora regularmente por un corazón humilde. Ora regularmente por un corazón humilde. No lo haga en locha, acostado en la cama, mirando hacia el techo. ¿Sí? Señor, gracias porque me has hecho humilde. Hágalo de rodillas, a un lado de la cama. Porque las rodillas me conectan con el cielo. Las rodillas me están anunciando que Él es el que merece toda la gloria y que yo estoy en la tierra y que necesito humillarme para que mi ego no crezca, para que mi orgullo no se salga del control, para que no crezcan tentáculos de arrogancia y de prepotencia en mi vida. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿aló? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, concluimos. El liderazgo espiritual auténtico se distingue por manos dispuestas a servir y un corazón dispuesto a humillarse. Jesús no solo enseñó sobre servicio, lo modeló. Por eso es nuestro mayor mentor, pastor, líder por excelencia. Él lo modeló. En el reino de Dios el camino hacia arriba siempre pasa por abajo. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué pasa con el reino de Dios? El reino de Dios es el camino hacia arriba que siempre pasa primeramente por debajo. El líder que sirve con humildad refleja el carácter de Cristo y construye influencia duradera. ¿Qué construye el líder? Influencia duradera. Por eso me gusta lo del águila. ¿Cuántos han estudiado lo del águila? Mírenme aquí porque esto es una enseñanza preciosa. El águila, cuando está en su momento de cortejo, ¿qué hace el águila? La hembra, en que quiere aparearse. Ella empieza a emanar un sonido de cortejo y llama a las otras águilas macho. Y empieza un vuelo de cortejo. Y ella sube y los machos son detrás de ella. Y ella sube y baja, hace unas picadas tremendas y vuelve y sube, pero en su pico tiene una rama. Y sube y sigue volteando, pero con el sonido de cortejo para que los machos entiendan que ella está buscando un macho. Hasta que llega un momento en que ella está arriba, muy alta, y suelta la rama. ¿Y qué hacen los machos? Se pelean por la rama. Y esa rama, escúcheme esto, y esa rama, el águila que tome esa rama, es el que tiene el premio de irse a parear con la hembra. Porque le está mostrando a la hembra, yo estoy preparado para cuidar tus crías. Que cuando ella tenga sus crías y estén en el tiempo de soltarlas de un precipicio, ese macho estará dispuesto a el vuelo y dejar que sus aguiluchos caigan en sus alas
porque está preparado. Como quien dice ella, antes de, está escogiéndose macho que le va a cuidar sus crías. ¿Cómo lo aplico al liderazgo? Que todo líder, cuando está pensando en otros que le van a seguir, siempre está pensando en que no van a cortar, en que ellos van a continuar lo que se les enseñó. ¿Están conmigo? Y es lo que pretendo yo con esta escuela. De que van a salir líderes con mucho carácter. Que lo van a poner en práctica. Cada clase que vieron la pondrán en práctica. Y que entenderán que el día que tengan en sus grupos siervos y siervas que les verán un carácter, lo ayudarán a formar para que continúe, tal vez cuando él sea quitado o parta de esta tierra. ¿Están conmigo? Amén. Dígale que tiene a su lado, servicio y humildad. Así que muy bien. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Espero que pongamos en práctica estas lecciones que cada vez se ponen mejor. Dios le bendiga a todos. Que la paz del Señor le continúe bendiciendo.